¿no? Después de tan brillante presentación musical, pasar a la disonancia total de los números. Puse algunas láminas como para orientar la presentación, que prometo sea breve y dé pantallazos de los principales conceptos que tienen que ver con las finanzas públicas hoy en día, y no un sub y baja de números que puede resultar indigesto a esta hora. La política económica hoy presenta un dilema, un problema. No es solo en Uruguay, esto sucede en varias partes del mundo. Los incentivos de los políticos que toman las decisiones sobre el gasto público no son correctos. El castigo por ser generoso es muy, pero muy alto. Aquel político que no se atreve a decir no voy a votar este aumento de gasto, que tiene cierto impulso social, sufre un castigo muy fuerte. Por otro lado, el premio de prevenir problemas es muy, pero muy bajo. Aquel político que decide presentar un proyecto o aprobar un proyecto o tener una iniciativa pensando en el beneficio 5 años, 10 años para adelante, recibe un premio muy bajo. Y al revés con los dos, o sea, el premio por ser generoso parece alto, el castigo por no prevenir los problemas es extremadamente bajo. Lo paga otro, la cuenta la paga otro, otra generación de repente. Lo paradójico con este esquema es que si todo el sistema político intenta complacer a las demandas y no sufrir el castigo, al hacerlos todos, el premio de satisfacer las demandas se neutraliza y es nulo. O sea que dejan peor a las generaciones futuras, no consiguen los votos que buscaron, y ahí hay un circuito en la toma de decisiones presupuestales que genera una complicación. Esto que nos enseña la academia, uno lo mira en el caso uruguayo y encuentra muchos puntos de comparación. No quiere decir que sean todos influenciados por estos incentivos, pero de una manera u otra estos incentivos están jugando al momento de tomar las decisiones. ¿Dónde estamos hoy en materia de finanzas públicas? Pensando en esta rendición de cuentas, o sea, en el gasto presupuestal que vamos a tener. Hace unos cuantos años el país tiene un nivel de déficit de 3,5% del producto. Se ha estabilizado a pesar de algunos intentos de encauzarlo hacia el 2,5%, una cifra un poco más potable y sostenible en el largo plazo para la realidad uruguaya. Y ese intento ha sido en vano, el déficit está estancado en ese 3,5%. Tampoco es un escándalo, si uno mira para arriba a Brasil o mira para el costado de Argentina, estamos hablando de 6% del PBI para arriba, ¿no? Es un nivel alto manejable, sobre todo por las condiciones financieras que presenta hoy Uruguay. Pero cuando hablamos de la rendición de cuentas tenemos que bajar, y en vez de ver todo el sector público tenemos que ver la parte más importante, que es el gobierno central y todos los organismos de la seguridad social. También es un déficit estabilizado en el 3,1% del PBI, sigue siendo algo manejable desde el punto de vista financiero. Y aparece un concepto ahí en la lámina que es el del resultado primario, que me gustaría ver si puedo transmitírselo. El resultado primario es ese resultado menos los intereses que tuvo que pagar el gobierno. O sea, si le sacamos al resultado de los intereses, haciendo el supuesto de que con el crecimiento de la economía los intereses se van pagando, este resultado es el que impacta en la acumulación de deuda, en una economía creciendo a un nivel parecido al de la tasa de interés que se paga por la deuda. Y ese nivel primario, que debería de ser un superávit, si uno quisiera tener una tendencia correcta de las finanzas públicas a lo largo del tiempo,
es un leve negativo que nos está indicando que la deuda pública todos los años aumenta un poquito. Todavía con buenas condiciones de financiamiento para el país, sin ser un problema, pero me parece importante establecer este contexto. Cuando hablamos de déficit, no hablamos de un déficit escandaloso, no estamos hablando de una dificultad extrema financiera para el gobierno. Pero es una lástima que esta no se vea, pero creo que la ven muchos en el bolsillo, es la presión fiscal. Y en los últimos 10 años, a razón de un punto porcentual del producto por año, ha venido subiendo. Y esto es para ir financiando un gasto que tiene una tendencia al crecimiento, un gasto público que tiene una tendencia al crecimiento. Hay momentos como la reforma tributaria, al inicio, hay momentos como en el 2017, que fue el ajuste fiscal que se aprobó a fines del 2016 con el fuerte aumento del IRPF. La presión fiscal crece para alimentar el gasto y ya está en niveles, para el caso solo del gobierno, del 29% del producto. En términos históricos para Uruguay, un nivel alto, un nivel en el cual, si hoy uno se da vuelta y mira la realidad del sector productivo, la realidad del consumo de la familia, se da cuenta de que esta presión fiscal se siente. Lo sienten las empresas, sobre todo las exportadoras, porque pierden competitividad al tratar de ingresar en mercados donde hay países con menos presión que están vendiendo productos que compiten con los nuestros. Y lo están sintiendo las familias que resienten o consumo o ahorro en el caso de los niveles de mayores ingresos que puedan tener una capacidad de ahorro. Obviamente que puede subir, y si uno compara con porcentaje del producto y mira a otros países, y capaz que hay presiones fiscales que llegan hasta el 40%. ¿Sí? El gran problema es cuál es la contracara en el gasto que tiene esta presión fiscal, qué es lo que devuelve el Estado por cada peso que pagamos. Si devolviera en cantidad y en calidad lo que nosotros hubiéramos comprado con esos impuestos, sería neutro, ¿sí? La presión fiscal. Pero no es ciertamente no es el caso, y no me quiero extender con comentarios o con cifras que hagan una apertura de la calidad del gasto público rubro por rubro. Simplemente lo que les pido es que retengan que tenemos esta realidad, y con esta realidad de presión fiscal alta es que el Ministerio de Economía hace un planteo de rendición de cuentas. Rendición de cuentas que es para el año que viene, o sea, se rinden cuentas de lo ocurrido el año pasado y se aprueban las partidas o las reformas de gasto pensadas en el gasto el año que viene. Pero al ser un año electoral va a dominar las autorizaciones de gasto para el año 2020 también, o sea que ahí tenemos el menú para los 2 años siguientes. Visualizando este problema de alta presión fiscal es que el Ministerio de Economía sigue una estrategia de presentar su propuesta diciendo, bueno, el nivel de presión fiscal no puede crecer y el gasto público y el déficit tampoco. O sea que lo único que podremos aumentar partidas de gasto será en aquellos rubros, será por el monto en el que aumenten los ingresos. O sea, lo que crezca la recaudación porque crece el nivel de actividad económico y alguna partida especial que la vamos a ver en la lámina siguiente. Entonces, marcando el nivel de ingreso, dice, bueno, ¿y qué pasa con los gastos? Y hay un conjunto de gastos que ya están comprometidos. Entonces los resta y después dice, bueno, y el resto son los nuevos gastos. Vamos a presentar una propuesta y ahí están las propuestas de algo para la educación, algo para la salud, algo para el plan de cuidados, algo para 2 o 3 programas más insignia del gobierno. Entonces, trabajan sobre esa partecita, ese nuevo gasto, el resto o ya está comprometido o no hay financiamiento. ¿Qué supuestos hace sobre los ingresos? Y aquí hay un tema que me remite a volver a hablar de números. El supuesto principal es que la economía uruguaya crece al 3%. Entonces, midiendo ese crecimiento del 3%, prevé que la recaudación va a crecer en ese orden,
en el orden del 3%. O sea, que el aumento de la recaudación es proporcional. Y el otro supuesto sobre los ingresos que realiza es que el Banco República, que tiene utilidades, transfiere una parte importante de esas utilidades al accionista, digamos, al Estado, ¿sí?, para que la utilice en sus planes de gasto público. 4/3 Banco República, 1/3 crecimiento más o menos es en fondeo, o sea que pasa a ser muy importante el fondeo en función de las utilidades que tenga el Banco República. Bien, ¿qué puede pasar en esto? La discusión no está cerrada, por más que el gobierno hizo un esfuerzo muy grande de que a estar firmada por todos los ministros, comprometer a toda la bancada del oficialismo que hoy tiene la mayoría parlamentaria a votarla sin entrar en discusión. En las comisiones se está empezando a ver que hay interés de discutir. La discusión, dada la propuesta que hizo el gobierno, al no proponer aumentos de gastos, no puede incluir aumentos de impuestos, no puede incluir aumentos de impuestos. Esa iniciativa es privativa del gobierno, pero sí pueden bajar algunas partidas y subir otras. Y también se pueden hacer trampas al solitario, es decir, que bajan partidas por mucha plata y subir otras por mucha y maquillar algún aumento también, pero estimo que eso no sería significativo, dado el nivel de análisis que tienen estas cifras. Pero bueno, tenemos hoy en día una discusión abierta, estamos en el periodo de esos 90 días de trámite parlamentario. ¿Qué otra cosa? Y podría haber alguna sorpresa, pero más que nada por el lado de la reasignación. Segundo, los supuestos de la trayectoria del gasto tendencial que tiene el Estado son extremadamente conservadores. Si uno mira la historia reciente, tanto en jubilaciones como en gasto en salud, tenemos una tendencia de crecimiento que supera el producto. Y el supuesto con el que está hecha la rendición de cuentas es que sube menos que el producto. Por lo tanto, hay por ahí un supuesto de que genera chances de que haya un poquito más de déficit. De vuelta, en el caso, igual que en el caso anterior, no son cifras que cambien la realidad, pero sí que arrimen de a puntos decimales de déficit después en la realidad. Y tercero, y es donde creo que junto con Horacio Bafico, que es con el que analizamos la coyuntura y publicamos estos análisis en el suplemento Economía y Mercado, tenemos la mayor diferencia, porque vemos un crecimiento hackeado, bastante más bajo, y un cambio de composición de qué es lo que incluye la actividad que lleva a que la recaudación sea menor, o sea, crezca menos que proporcionalmente todavía a un crecimiento que va a ser menor. Si uno se pusiera a extremar para contraponer, uno diría, para nosotros la recaudación va a estar estancada. No va a crecer, perdón, no va a bajar. Extremando un poquito los supuestos simplemente para hacer un contrapunto con ese 3% con el que está hecho. Ven que la magnitud tampoco es una magnitud que desnivele. Pero bueno, eso es lo que puede pasar entonces. Alguna presión por más gastos, que algunos gastos que no están presupuestados porque son automáticos crezcan más y que la recaudación crezca menos. ¿Cuáles vendrían a ser entonces los escenarios que uno se plantea de cara al futuro? Prestemos atención, estamos hablando de 2 años, 19 y 20. En el año 19, muy difícil que se tomen iniciativas, es un año electoral. Digamos, las tareas de gobierno básicamente son de mantenimiento. En el año 2020 es el primer año de la próxima administración, preparará su presupuesto, lo presentará entrado el año y recién el impacto estará en el 2021. Entonces la invitación a pensar un poquito es, en 3 años, ¿qué es lo que puede pasar? Y los 3 escenarios tienen que ver con la conjetura que hagamos de lo que puede pasar en los próximos 3 años.
En el medio seguimos trancados, o sea, con un nivel de gasto que crece un poco, una recaudación estancada, un déficit que de repente pasa entre el 3,5 al 4, todavía un nivel superfinanciable para el gobierno por 1 o por 2 años. No debería haber dificultades en ese corto plazo si el escenario internacional es relativamente neutro. Y bueno, y ahora vienen las dos. ¿Cuál empiezo? ¿La positiva? No, voy a empezar por la negativa, así dejamos para el cierre la positiva. Se potencia una crisis. ¿Sí? Si en el escenario externo tenemos una crisis en Argentina y una crisis en Brasil y hay una devaluación fuerte en esos países, aquí se va a desarmar un poquito algo. La situación que estamos hoy no es de equilibrio. Somos el país más caro en dólares de la región, somos muy caros en dólares respecto del resto del mundo. Si hay ruido de afuera, algo se va a acomodar. No al nivel de las crisis del 82, ni del 2002, ni por lejos. Estoy hablando de acomodos de ese nivel por lo que es el punto de partida. Pero sí hay un tema. Año a año, ese punto de partida está yendo cada vez hacia el peor lugar. Año a año hay un poquito más de déficit. Año a año los ingresos son flexibles y los gastos tienen una tendencia rígida. Se va a necesitar cada vez más financiamiento. En algún momento, el que presta pide más tasa de interés y en ese momento empezamos a tener más dificultades. Me quedo con el escenario del medio. Este acá sería un escenario en el cual tendría que pasar algo resonante en Argentina y en Brasil. También hoy en día uno duerme preocupado por lo que son los conflictos que está generando el gobierno de Estados Unidos a nivel de comercio mundial, pero lo regional, la comarca nos manda, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la apuesta salvadora que manejan en algún momento, con las versiones optimistas, por lo general el gobierno, pero también la he encontrado en algunas de las calificadoras de riesgo como Moody's o Standard & Poor's? ¿Qué es la apuesta salvadora? En el 2020 se concreta la inversión de UPM, es una inversión que empuja y arrastra aquí mucha inversión del lado público, pero también inversión del lado privado. Es un faro que guía a los inversores del mundo a prestar atención a Uruguay, que abre una nueva etapa en lo que es la industria de celulosa, que dicho sea de paso es hoy el gran sostén que está teniendo la economía para el magro crecimiento. Y las propuestas aperturistas de Argentina y Brasil son las que predominan. La apuesta salvadora requiere estos 3 elementos. Si falla alguno será menos salvadora, pero si están los 3 juntos, estamos hablando de que la economía uruguaya podría tener tasas de crecimiento del 5%, reducir el déficit al 2,5% para abajo y volver a situaciones extremadamente optimistas como las que vivimos en la última década en varios años, ¿no? Bueno, quería dejarle entonces solamente estos 3 pantallazos. La discusión de la rendición de cuentas no mueve la aguja sobre los 3, pero nos va moviendo el punto de partida. Si ese punto de partida es en el 2021, vamos a estar bastante más complicados con la tendencia que está planteada hoy en día, ¿sí? Muchas gracias. Queremos agradecerle a Gustavo Michelin esta excelente exposición que nos ha dejado, no sé si más tranquilos o más preocupados, pero por lo menos debidamente informados sobre la situación actual de nuestra economía. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Antes del cierre que va a hacer el señor presidente, simplemente cuando presenté a quienes nos estaban acompañando, como minutos después llegaron, acompañados por nuestro compañero Ferter,
el señor Nelson Gelsinki y Luis Rondán, para quien también pido un fuerte aplauso. Y ahora sí, porque se tienen que ir y tienen otro compromiso, que lo hacen con un afán como son nuestros principios, que es colaborar con quienes precisan recibir ayuda, vamos a despedir entonces al pianista y su señora. Un fuerte aplauso. Bueno, y ahora sí le dejo la palabra al presidente, que va a hacer el cierre, y algún anuncio que necesariamente tenemos que hacer. Bueno, si me permiten, lamentablemente en esta jornada tan agradable nos toca comunicar una infausta noticia. Se nos informa que acaba de fallecer nuestro querido compañero Jorge Egoscue. Estaba internado desde hace unos días, nos habíamos interesado, lo hice personalmente por su salud. Me habían dicho ya sus familiares que estaba en una situación preocupante y voy a pedirles si se ponen de pie para rendirles ya hoy mismo un minuto de silencio. Muchas gracias. Les comunico que el velatorio va a ser a partir de las 17 horas en la empresa Martinelli. Sala Ámbar es de 17 horas a 22 horas. Y mañana de 8 a 12 horas y el sepelio es en el cementerio del Buceo. También, porque las cosas vienen un poco juntas, quiero decirles que está internado nuestro querido compañero Brusoni, Felipe Brusoni. No conocemos todavía cuál es su estado de salud, ni tenemos, creo, ningún otro dato de dónde es que está internado. Pero aparentemente es una cuestión bastante preocupante. Así que lamento que sea un poco el broche de una jornada tan linda con estas dos noticias. Y cerramos, ¿no? Bueno, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias.
Si me permiten, complemento la información relativa a nuestro querido compañero Felipe Brusoni. Está internado, no admite visita naturalmente, en una situación delicada en el Hospital Británico. No bien tengamos alguna novedad, ojalá sea buena, la vamos a comunicar por secretaría.